noche de Nochebuena, cuando Alejandro Mendoza, 35 años, director ejecutivo de un imperio tecnológico de 700 millones de euros, se sentó en un banco del Parque Nevado de Madrid con lágrimas recorriendo su rostro. Acababa de recibir la llamada que le había destrozado el corazón. Su madre, la única persona que le quedaba en el mundo, había muerto 3 horas antes en un hospital de Sevilla, mientras él estaba atrapado en una reunión que no podía interrumpir. No había llegado a tiempo para despedirse, y ahora estaba solo, completamente solo, en una ciudad que celebraba mientras él se rompía en 1000 pedazos. Fue entonces cuando escuchó una vocecita que le hablaba. Un niño de 5 años, con un abrigo rojo y un gorro de lana beige, lo miraba con esos ojos grandes e inocentes que solo los niños saben tener, y las palabras que salieron de su boca lo cambiaron todo, porque ese niño, con la sencillez desarmante de sus 5 años, le dijo algo que ningún adulto jamás se habría atrevido a decir. Y detrás de él, envuelta en un abrigo azul claro, su madre se acercaba sin saber que esa noche conocería al hombre que le cambiaría la vida. Si estás listo para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Madrid en Navidad es un espectáculo que quita el aliento. Las luces adornan la Gran Vía como un río de estrellas caídas. La Puerta del Sol resplandece con su árbol gigante, y los mercadillos navideños de la Plaza Mayor perfuman el aire con castañas asadas y chocolate caliente. La nieve, rara pero preciosa, había comenzado a caer al atardecer del 24 de diciembre, transformando la ciudad en una postal de otros tiempos. Alejandro Mendoza no veía nada de esto. Sentado en un banco del Parque del Retiro, cerca del Palacio de Cristal iluminado para las fiestas, solo veía el vacío que se había abierto dentro de él. Un vacío tan profundo que parecía tragarse cada luz, cada sonido, cada esperanza. 35 años, cabello oscuro, físico atlético, mantenido con horas de gimnasio a las 5 de la mañana antes de las reuniones. Era el tipo de hombre que las revistas de economía ponían en portada, al que los periodistas llamaban el genio de la tecnología española, el que había transformado una startup en un garaje en un coloso de 700 millones de euros en menos de 10 años. Tenía casas en 3 continentes, una colección de relojes que valía tanto como un piso y una agenda tan llena que su asistente tenía que reservar incluso las pausas para el almuerzo con 3 semanas de antelación. Pero esa noche, Alejandro Mendoza no era un CEO. Era solo un hombre que acababa de perder a su madre. La llamada había llegado a las 5:30 de la tarde. Estaba en medio de una reunión crucial, la que decidiría la adquisición de una startup de Barcelona. Su teléfono había vibrado en el bolsillo, pero él había ignorado la llamada como hacía siempre durante las reuniones importantes. Luego vibró otra vez, y otra. A la 4ª llamada finalmente respondió, irritado, listo para reprender a quien osara interrumpir. Era el Hospital de Sevilla. Su madre, Carmen Mendoza, 72 años, había sido ingresada esa mañana por un malestar repentino. Había preguntado por él, había seguido preguntando por él durante horas, pero él no estaba localizable. Su teléfono estaba en modo silencioso. Su asistente tenía orden de no pasar llamadas personales durante las reuniones estratégicas. Carmen Mendoza había muerto a las 2:26 de la tarde, sola en una habitación de hospital, llamando el nombre de un hijo que no había venido. Alejandro había abandonado la reunión sin decir una palabra. Había salido del edificio. Había caminado sin rumbo durante horas, hasta que se encontró en ese banco del parque. Y allí, por primera vez desde que tenía 12 años, había llorado. Había llorado por su madre, por todos los cumpleaños que había faltado, por todas las llamadas que había pospuesto, por todos los domingos de paella que había cancelado en el último minuto. Había llorado por el hombre en que se había convertido, rico, poderoso y completamente solo. Su madre era todo lo que le quedaba. Su padre había muerto cuando él tenía 8 años. No tenía hermanos ni hermanas, y las relaciones románticas siempre habían sido sacrificadas en el altar del trabajo. Había habido una mujer, Valentina, 5 años antes, una mujer maravillosa que lo amaba sinceramente, pero él había elegido una adquisición importante en lugar de las vacaciones que ella había planeado durante meses.
Valentina se había ido, y él no la había detenido, porque siempre había algo más urgente, más importante, y ahora no quedaba nada. Nada ni nadie. Solo un banco frío, la nieve que caía, y las lágrimas que no podía detener. Fue en ese momento cuando lo vio. Un niño pequeño, no más de 5 años, con un abrigo rojo brillante, vaqueros, y un gorro de lana beige que le cubría las orejas. Llevaba en la mano una bolsa de regalo dorada, y lo miraba con esa intensidad curiosa que solo los niños poseen. Alejandro se secó rápidamente las lágrimas, avergonzado de haber sido sorprendido en ese momento de debilidad, pero el niño no parecía juzgarlo. Simplemente lo miraba, con la cabeza ligeramente inclinada, como si estuviera tratando de entender algo muy importante. El niño se llamaba Mateo. Tenía 5 años y medio, y esa precisión era muy importante para él. No 5 años, 5 años y medio. Tenía el pelo rubio asomando bajo el gorro, ojos azules grandes como el cielo, y esa sinceridad desarmante que los adultos pierden demasiado pronto. Se había acercado al banco con paso decidido, como si tuviera una misión que cumplir. Se había detenido frente a Alejandro y lo había estudiado durante un largo momento. Luego habló, y sus palabras atravesaron todas las defensas que Alejandro había construido en toda una vida. Le preguntó por qué lloraba, no con curiosidad morbosa, sino con genuina preocupación, como si el dolor de un desconocido fuera algo que merecía atención, algo que había que entender y, si era posible, aliviar. Alejandro no sabía cómo responder. No estaba acostumbrado a hablar de sus sentimientos, mucho menos con un niño. Pero había algo en los ojos de aquel pequeño, una pureza que no aceptaba mentiras, que lo empujó a decir la verdad. Le dijo que estaba triste porque había perdido a su mamá. Mateo había asentido gravemente, como si entendiera perfectamente el peso de esas palabras. Había reflexionado un momento, el rostro concentrado en esa expresión seria que los niños adoptan cuando piensan en cosas importantes. Luego dijo las palabras que Alejandro nunca olvidaría. Le dijo que no llorara. Le dijo que podía tomar prestada a su mamá si quería. Su mamá era muy buena dando abrazos cuando uno está triste, le explicó, y también hacía el chocolate caliente más rico del mundo. Alejandro sintió que algo se derretía en su pecho. Era una propuesta absurda, imposible, maravillosa en su sencillez. Un niño de 5 años que ofrecía compartir lo más precioso que tenía, su madre, con un desconocido que lloraba en un banco. Antes de que pudiera responder, una voz femenina llamó el nombre del niño. Una mujer se acercaba con paso rápido, el rostro preocupado. Llevaba un abrigo azul claro sobre un vestido dorado, cabello rubio que enmarcaba un rostro amable, y bolsas de la compra que sugerían un día pasado, preparando la Navidad. Clara Navarro, 34 años, era una mujer a la que la vida no había perdonado. Viuda desde hacía 3 años, cuando su marido Miguel había muerto en un accidente de tráfico, había criado a Mateo sola, trabajando como maestra de primaria y haciendo milagros para llegar a fin de mes. No tenía familia en Madrid, sus padres vivían en Málaga y no podía permitirse ir a visitarlos a menudo, pero a pesar de todo, había criado a un hijo maravilloso, un niño que veía el dolor de los demás y quería sanarlo. Se acercó al banco con una mezcla de preocupación y vergüenza. Regañó suavemente a Mateo por haberse alejado. Luego se disculpó con Alejandro por la molestia, pero él la detuvo. Le contó lo que había dicho su hijo, y en los ojos de ella vio algo cambiar. Vergüenza, ternura, y quizás un reconocimiento de algo que ella misma conocía demasiado bien. Se sentó en el banco junto a él, Mateo en medio, y por primera vez en años, Alejandro se encontró hablando con alguien que no quería nada de él, ni contratos, ni inversiones, ni favores. Solo una conversación humana en una noche de Navidad. La nieve seguía cayendo mientras hablaban. Mateo, con la resistencia limitada de los niños de 5 años, se había quedado dormido entre ellos, la cabeza apoyada en el brazo de su madre, las manitas aún agarrando la bolsa de regalo. Su respiración era regular, pacífica, inconsciente del momento extraordinario que se desarrollaba sobre su cabeza. Alejandro había contado sobre su madre, no los hechos clínicos, no las circunstancias de la muerte, sino los recuerdos. Había contado cómo Carmen hacía la mejor paella del mundo cada domingo, cómo lo esperaba en la puerta
cuando volvía del colegio con una merienda ya preparada, cómo le leía cuentos incluso cuando ya era demasiado mayor para los cuentos, cómo lo había apoyado cuando todos decían que su idea de startup era una locura. Había contado cómo ella creía en él cuando nadie más lo hacía, cómo había hipotecado su casa para darle el dinero para empezar, cómo nunca había pedido nada a cambio, aunque él se había hecho millonario. Había contado sobre los últimos años, y esto era más difícil, cómo el éxito lo había alejado de ella, cómo las llamadas se habían vuelto cada vez más breves y raras, cómo los domingos de paella se habían convertido en un recuerdo. Había contado sobre el último cumpleaños de su madre 3 meses antes, cuando él estaba en Singapur para una conferencia y había mandado un ramo de flores caras en lugar de estar presente. Cómo ella había dicho que estaba bien, que entendía, que estaba orgullosa de él, y cómo él siempre había pensado que habría tiempo para recuperar, para ser el hijo que ella merecía. Clara había escuchado sin interrumpir, sus ojos llenos de una compasión que no juzgaba. Y cuando él terminó, contó su historia. Contó sobre Miguel, cómo se habían enamorado en el instituto durante un viaje escolar a Granada, cómo él le había escrito poemas terribles que ella todavía guardaba en una caja bajo la cama, cómo se habían casado jóvenes, demasiado jóvenes según los padres de ambos, pero tan enamorados que no podían esperar, cómo él había sido un padre maravilloso durante esos 2 años que tuvo con Mateo, cómo leía historias inventadas cada noche, porque las de los libros nunca eran suficientemente aventureras, cómo hacía las voces de todos los personajes hasta que el niño se reía tanto que no podía dormirse. Contó sobre el accidente, una noche de lluvia de noviembre, un camión que había perdido el control en una carretera mojada, cómo la policía había llamado a su puerta a las 3 de la madrugada, cómo ella se había caído de rodillas sin siquiera escuchar las palabras, cómo su vida había terminado en ese momento y había tenido que empezar de cero, un paso a la vez, un día a la vez, solo por Mateo que la necesitaba. 2 desconocidos en un banco, unidos por el dolor y la pérdida, pero también por la esperanza, esa esperanza obstinada que nunca muere completamente, la que te hace levantarte cada mañana aunque quisieras solo rendirte, esa esperanza que encuentra expresión en los ojos de un niño que duerme, en el perfume de la nieve fresca, en las luces de Navidad que brillan a pesar de todo. Alejandro miró al niño dormido y sintió algo que no sentía desde hacía años. No era atracción por la madre, todavía no. Era algo más simple y más profundo. El deseo de proteger, de estar presente, de formar parte de algo más grande que su imperio económico. Miraba a ese niño y veía todo lo que podría haber tenido si hubiera tomado decisiones diferentes, todo lo que su madre habría querido para él. Clara lo miraba con ojos que veían más allá de la fachada del CEO. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Veía a un hombre solo, herido, que había perdido el camino en el laberinto del éxito. Veía a alguien que necesitaba ser salvado tanto como ella misma necesitaba a alguien a quien salvar, y por alguna razón que no podía explicarse, sentía que quería ayudarlo. Sentía que quizás podían ayudarse mutuamente. La nieve había dejado de caer. Las luces del Palacio de Cristal brillaban en la oscuridad como guardianes silenciosos de la noche, y desde el centro de la ciudad llegaban las notas de villancicos traídos por el viento. Era Nochebuena, la noche de los milagros según la tradición, y 3 personas estaban sentadas en un banco frío en un parque madrileño, conectadas por un hilo invisible que ninguno de ellos había previsto, pero que ninguno quería romper. Fue Mateo quien se despertó primero, estirándose y mirando a su alrededor con esa confusión adorable de los niños recién despiertos. Vio que el hombre triste seguía allí, y sonrió. Luego, con la lógica implacable de los 5 años, preguntó si quería ir a su casa para la cena de Navidad, porque mamá hacía demasiada comida y él no podía comérsela toda, y parecía un pecado tirarla. Clara abrió la boca para disculparse, para decir que no podían molestar a un extraño, para hacer lo razonable que un adulto habría hecho. Pero Alejandro habló antes que ella. Preguntó si la invitación era en serio, con una voz que traicionaba cuánto esperaba que lo fuera. Y cuando Mateo asintió vigorosamente,
con toda la seriedad de la que un niño de 5 años es capaz, aceptó. El piso de Clara era pequeño. 2 habitaciones en el barrio de Lavapiés. Decoración sencilla pero cuidada. Las paredes llenas de dibujos de Mateo y fotografías de tiempos más felices. No había nada lujoso, nada que se pareciera ni remotamente a la vida a la que Alejandro estaba acostumbrado. Sin embargo, en el momento en que cruzó el umbral, sintió algo que no sentía desde hacía años: calidez. No la del calefactor, sino la de un hogar de verdad, habitado por personas que se querían. Mateo lo había tomado de la mano y lo había arrastrado por todo el piso, mostrándole sus tesoros. El castillo de Lego que había construido con mamá, el pez dorado que se llamaba Capitán, la colección de cochecitos que papá le había regalado cuando era pequeño. Alejandro escuchaba con una atención que no dedicaba ni a sus mejores clientes, genuinamente interesado en cada detalle de la vida de este niño extraordinario. Clara se había puesto a cocinar, improvisando una cena para 3, cuando había planeado para 2. La cocina olía a cordero asado y patatas, a esa sencillez que ningún restaurante con estrellas podía replicar. Había encendido la radio en una emisora de villancicos, y la música llenaba el piso de una alegría serena. Alejandro se ofreció a ayudar, y Clara aceptó con sorpresa. Los hombres poderosos que conocía, esos pocos que había encontrado en su trabajo, nunca se ofrecían a cortar verduras o poner la mesa. Pero él lo hizo, con una torpeza que delataba lo poco acostumbrado que estaba a esas actividades, pero también con una voluntad genuina de ser útil. Mientras cocinaban uno al lado del otro, hablaban, no de sus pérdidas esta vez, sino de sus vidas. Clara contó sobre su trabajo de maestra, sobre los niños que adoraba, sobre las pequeñas victorias cotidianas de ver a un alumno entender finalmente un concepto difícil. Alejandro contó sobre su empresa, no sobre los beneficios y las adquisiciones, sino sobre las personas que trabajaban allí, sobre los proyectos que lo apasionaban, sobre la visión que lo había empujado a empezar. Por primera vez en años, Alejandro se sentía visto por lo que era, no por lo que poseía. Clara no sabía nada de su patrimonio, nunca había oído su nombre, no lo trataba con esa deferencia falsa que recibía donde quiera que fuera, lo trataba como a un hombre, simplemente un hombre. Y esa normalidad era el regalo más precioso que había recibido en mucho tiempo. La cena fue sencilla y perfecta. Sentados alrededor de una mesa demasiado pequeña, con platos que no eran todos iguales, comieron y rieron y contaron historias. Mateo dominaba la conversación con su entusiasmo imparable, contando sobre la escuela, sobre amigos, sobre sueños. Quería ser astronauta, o quizás bombero, o quizás heladero, porque así podía comer todo el helado que quisiera. Después de cenar, Mateo insistió en mostrar a Alejandro sus libros favoritos. Se sentaron en el sofá, el niño acurrucado entre los 2 adultos, mientras Clara leía un cuento de Navidad con voces diferentes para cada personaje. Alejandro escuchaba, pero sus ojos vagaban a menudo hacia ella, hacia la forma en que la luz de la lámpara le iluminaba el rostro, hacia la sonrisa que aparecía cada vez que Mateo se reía. Cuando el niño se durmió, esta vez en su cama después de darle las buenas noches, Alejandro y Clara se encontraron solos en el pequeño salón. El silencio no era incómodo, era confortable, lleno de todas las cosas que habían compartido en esas pocas horas. Alejandro sabía que debía irse. Tenía un piso vacío que lo esperaba, una vida que retomar, un funeral que organizar, pero no quería moverse de ese sofá, de esa casa que olía a comida y a amor, de esa mujer que lo miraba con ojos que no pedían nada. Alejandro se fue esa noche, pero no antes de intercambiar los números de teléfono con Clara. Era una excusa débil, la promesa de devolver la hospitalidad, pero ambos sabían que había algo más. Los días siguientes fueron los más difíciles de la vida de Alejandro. Organizó el funeral de su madre, afrontó las condolencias de colegas que apenas conocían su nombre, vació la casa en la que había crecido. Cada objeto era un recuerdo, cada habitación un golpe al corazón, pero en medio de todo ese dolor había un hilo fino que lo mantenía anclado: los mensajes de Clara. Ella le escribía cada día, no mensajes invasivos, no intentos de forzar una conexión, solo pensamientos amables, actualizaciones sobre Mateo, pequeñas cosas que le hacían pensar en él.
Un dibujo que el niño había hecho de un hombre en un banco con nieve. Una foto del pez dorado capitán que, según Mateo, preguntaba por el señor triste. Alejandro respondía siempre, incluso cuando el dolor lo hacía casi incapaz de hacer cualquier otra cosa. Esas conversaciones se habían convertido en lo más importante de sus días, más que las reuniones, más que los contratos, más que todo lo que antes parecía esencial. Una semana después de Navidad, le pidió volver a verla. No a Mateo, todavía no, solo a ella. Necesitaba hablar con alguien que entendiera, y por alguna razón que no podía explicar racionalmente, sentía que ella era esa persona. Se encontraron en una cafetería del centro, lejos de las zonas frecuentadas por los colegas de Alejandro. Ella llegó con 10 minutos de retraso, las mejillas enrojecidas por el frío, disculpándose por el tráfico. Él nunca había esperado a nadie tan pacientemente en su vida. Hablaron durante horas, del dolor y de cómo afrontarlo, de la vida que continúa aunque quisieras que se detuviera, de Mateo y de lo extraordinario que era, de Miguel y de Carmen y de todos los que habían amado y perdido. Pero también hablaron de cosas más ligeras, de películas y libros y sueños, de las pequeñas cosas que hacen que la vida valga la pena. Cuando salieron de la cafetería, el sol se estaba poniendo y las luces de la ciudad se estaban encendiendo. Alejandro la acompañó a casa, caminando despacio como para prolongar ese momento. Frente al portal de su edificio, dudó. Quería besarla, pero no estaba seguro de que fuera el momento adecuado, de que ella lo quisiera, de que no fuera demasiado pronto. Fue Clara quien dio el primer paso. Se puso de puntillas y lo besó en la mejilla, un gesto simple pero lleno de promesas. Le dijo que estaba contenta de haberlo conocido, aunque las circunstancias hubieran sido terribles, y él entendió que lo que estaban haciendo entre ellos era real, era importante, era algo por lo que valía la pena luchar. Las semanas siguientes fueron un cortejo lento y respetuoso. Alejandro aprendió a ir más despacio, a estar presente, a dar prioridad a las personas en lugar de a los negocios. Empezó a ver a Mateo regularmente, llevándolo al parque, al zoo, a comer helado aunque fuera invierno. El niño lo adoraba con esa capacidad de amar sin reservas que solo tienen los niños, y Clara lentamente empezó a abrirse, a confiar de nuevo, a permitirse esperar, a creer que quizás el amor podía llegar 2 veces en la vida. Un año después de aquella Nochebuena, Alejandro Mendoza era un hombre diferente. Había reducido su papel en la empresa, delegando más responsabilidades a sus colaboradores. Había vendido 2 de sus 3 casas, quedándose solo con el piso de Madrid que ahora compartía con Clara y Mateo. Había dejado de trabajar 16 horas al día, descubriendo que el mundo no se acababa si salía de la oficina a las 6 de la tarde. Pero sobre todo tenía una familia. No se había casado con Clara, todavía no. Querían hacer las cosas con calma, respetando lo que ambos habían perdido. Pero vivían juntos desde hacía 6 meses, y cada día Alejandro se despertaba agradecido por una vida que ni siquiera sabía que deseaba. Mateo lo llamaba Papá Alejandro. No papá, porque ese título pertenecía para siempre a Miguel, pero Papá Alejandro, como si fuera un nombre propio, algo único que era solo de ellos. Y cada vez que oía esas palabras, Alejandro sentía el corazón hincharse de una alegría que ningún negocio multimillonario le había dado jamás. Había puesto una foto de su madre Carmen junto a la de Miguel en el salón. Mateo conocía ambas historias. Sabía que la abuela Carmen estaba en el cielo con su papá y que probablemente se habían hecho amigos. Cuando rezaban antes de dormir, siempre incluían los 2 nombres. La noche de la nueva Nochebuena, se encontraron en el Parque del Retiro. Había sido idea de Mateo, que ya tenía 6 años y medio y una memoria sorprendente. Quería volver al sitio donde había encontrado a Alejandro, donde todo había empezado. Se sentaron en el mismo banco, ahora cubierto de nieve fresca. Mateo en medio, como aquella primera noche, con Clara a un lado y Alejandro al otro. Miraban las luces del Palacio de Cristal, escuchaban los villancicos que llegaban desde el centro, sentían el frío que mordía las mejillas. Alejandro pensó en cuánto había cambiado su vida en solo un año. 12 meses antes estaba sentado aquí solo, destrozado, convencido de que nunca más sentiría alegría, y ahora tenía todo lo que realmente importaba: amor,
familia, pertenencia. Mateo interrumpió sus pensamientos con una pregunta. Le preguntó si todavía estaba triste por su mamá. Alejandro lo pensó un momento antes de responder. Le dijo que sí, a veces todavía estaba triste, y probablemente lo estaría siempre un poco, pero que la tristeza era diferente ahora. Estaba mezclada con gratitud por haberla tenido, con recuerdos bonitos que hacían sonreír, con la conciencia de que ella habría querido verlo feliz. El niño asintió solemnemente, como si entendiera perfectamente. Luego dijo algo que hizo llorar tanto a Alejandro como a Clara. Dijo que estaba contento de haber prestado a mamá al señor triste, porque ahora el señor ya no estaba triste, y él tenía un papá más y todos eran felices, y ese era el mejor regalo de Navidad que podía imaginar. Clara se secó los ojos y apretó la mano de Alejandro por encima de la cabeza de Mateo. Él le devolvió el apretón, mirándola con todo el amor que había aprendido a sentir, todo el amor que se había negado a sí mismo durante años. La nieve volvió a caer, ligera como una bendición, y en ese banco, en la misma posición de un año antes, 3 personas que el destino había unido se abrazaron fuerte, sabiendo que pasara lo que pasara en el futuro, estarían juntos. Porque a veces la familia no es en la que naces, a veces es la que encuentras, la que eliges, la que construyes pieza a pieza con paciencia y amor. A veces hace falta un niño de 5 años con un abrigo rojo para recordarnos que la solución a los problemas más grandes es a menudo la más sencilla. No llores, señor. Puede tomar prestada a mi mamá. 7 palabras que habían cambiado 3 vidas para siempre. Si esta historia te ha hecho creer que el amor puede llegar cuando menos te lo esperas, deja un pequeño corazón aquí abajo para hacérmelo saber. Y si has elegido quedarte hasta el final, significa que historias como esta tocan algo verdadero también en ti. Para quien desee apoyar estos relatos, existe la posibilidad de dejar un 1000 gracias a través de la función aquí abajo. Cada gesto cuenta, igual que esas 7 palabras de un niño han contado más que 700 millones. Porque tú has elegido quedarte hasta la última palabra, y eso te hace tan especial como los protagonistas de esta historia.